Se tiene que grabar. ¿Quién graba? Ya Yo está grabo. grabado. Oh, wait. El boss graba. ¿Qué es eso? Hey, ¿Qué es eso? La policía. pasó. FBI. Ya, a ver, ya, los dejo entrar ya a los Sí, chicos. sí, déjala sentar. Todavía. Déjalos entrar. Ya está bien. Admitir, Qué verga. admitir, 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 admitir. Entonces, si hacen algún ruido inesperado, los mutean a la velocidad de la luz, así para que no se interrumpa. Ya. Ahí ¿Qué creo tal, que algunos muchachos? están conectando. Buenas tardes. El día de hoy tenemos la sesión pública del Journal Club de Astrología, de nuevo, por este ciclo. Entonces, en resumen, Uy, los cluberos están muy encantados Uy, de ¿qué pasó? aprender. ¿congelas? Hello. Se congeló. Sus se congeló ahí, ¿no? Se Se congeló. Ay, no puede ser. Ahí Ahí está. está. Se te Ahí congeló, está. Sebas. Regresó, regresó. Ok, ya, Sasho. Hola Lorenzo, buenas tardes. Ya, entonces, en resumen, los cluberos están muy encantados de presentarles lo que han aprendido a lo largo del semestre y pues si se animan, ah, tal vez se puedan postular al próximo semestre, ya que habrán nuevos líderes, jefes y quién sabe, más sorpresas. Ah, Asimismo, el día de hoy es sesión especial porque van a exponer un paper que es de tardígrados. No sé si ustedes lo conocen, pero son microorganismos que son usados en los estudios de extremófilos, en varios estudios, la verdad. Y lo que es interesante es su gran uso y su gran resistencia ante todo. Am, Tienen un mecanismo de sobrevivir sin agua. Y bueno, en este paper, no sé si se podría decir de que sobreviven como siendo balas, porque los autores de verdad han dicho, wow, pucha, hay que disparar tareas. Sí, pues me encanta la idea. Y ya, para que entiendan un poco de lo que es, cómo es el Journal Club de Astrología, no estamos locos, pero todos son bienvenidos, todos quienes tengan ideas así de multiverso, todo eso, acá se puede hablar con confianza. Los otros clubes no, pero con, con amor y todo hacemos esto. En Chancando, consecuencia, chancando a los otros clubes de paso. sí, ahora vamos a presentar yo soy líder, también Atila Mesaros, Diego Dueñas y Álvaro Recoba son los coordinadores. Ellos han estado acá largo tiempo conmigo y los amo mucho porque son the best boys. Ah, También a continuación tenemos a los cluberos que ellos se presentarán por sí mismos. Asimismo también tenemos a Camila Castillo, que es nuestra asesora, es la mejor. Van a ver sus comentarios así astronómicos que les harán pensar, para que tengan idea. Y ya. Dicho esto, ¿quién compartirá pantalla? Sí, Ana Lucía, ¿no? Sí, Dale, ahora mismo lo dale. presento. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Al Sí, final, pueden dejarlas en el chat y ya poco a poco vamos a ir intentando incluirlas dentro de la discusión que se va a ir generando. dale, don, dale. Ya. Cuando quieran comiencen. Sin miedo. Precio del tiempo. Ya, genial. Quiero ver si se me escucha claro. Sí, Sí. no hay interferencia ni nada. Escuchamos, Cruz. Genial. Genial. Bueno, bienvenidos a todos los amantes de la ciencia y del espacio a esta sesión abierta del Journal Club de Astrobiología. Mi nombre es Cruz González, soy parte de este club y el día de hoy vamos a estudiar junto con ustedes un paper que ha llamado mucho nuestra atención, que lleva como nombre en español Límites de supervivencia de tardígrados a impactos de alta velocidad, implicaciones para la panspermia y la recolección de muestras de columnas de material emitidas por mundos de hielo.
Siguiente. Ah, los autores son Traspasada y Burchell y el paper es del 2021. Siguiente, por favor. Esa es más o menos la estructura que vamos a seguir el día de hoy, nuestra agenda, por así decirlo. La introducción, vamos a hablar de metodología, resultados y discusiones, y al final, bueno, las conclusiones. Siguiente. Antes de comenzar, me gustaría que cierren los ojos por 10 segundos y se imaginen cómo es un extraterrestre. A partir de ahorita, cierren los ojos. Voy a empezar a contar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ahora que ya se imaginaron los ojos, bueno, perdón, los extraterrestres abran los ojos. Me imagino que se los imaginaron así, ¿no? A ver, ¿se aparece? Ahí está. Así, o más o menos como el otro que va a aparecer ahorita. O así, ¿no? Como Paul. O de repente así. ¿Alguno de ustedes se lo imaginó así, como el que va a aparecer a continuación? O de repente así, ¿no? ¿Alguien por ahí se lo imaginaron? Bueno, el paper que vamos a estudiar el día de hoy aborda una teoría muy controversial y bastante curiosa que se llama panspermia. Siguiente, por favor. Esta teoría, la panspermia, sugiere que la vida se originó en el espacio, exactamente en planetas extrasolares, o sea, fuera del sistema solar, y que viaja esta vida en forma de esporas o microbios alrededor de todo el universo, incrustada en cometas y asteroides. Me imagino que todos han visto Venom, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo empieza la película? Unos astronautas entran a un asteroide, recolectan muestras, y luego lo traen a la Tierra y bla, bla, bla. Bueno, prácticamente es el mismo concepto, pero sin todas las muertes, toda la sangre de la película. Ahora, sabemos también que las condiciones espaciales son extremas. No sé, me imagino que todos vieron Guardianes de la Galaxia. ¿Recuerdan cuando Yondu murió congelado? ¿No? Pobre Yondu, por no tener su aerotraje, murió congelado. Ahí te va a aparecer Yondu, mira, ahorita aparece. Yondu aparece, ahí está, Yondu congelado. ¿Por qué? Porque el espacio es muy frío. Ahora, la temperatura, la radiación cósmica, la aceleración y el tiempo de viaje entre planeta y planeta hacen prácticamente imposible que cualquier ser vivo pueda sobrevivir. Sin embargo, en nuestro planeta existe un individuo que ha demostrado tener la capacidad para poder hacerlo. Y no estoy hablando de Superman ni tampoco de Capitana Marvel. Estoy hablando de los tardígrados. Siguiente, por favor. Estos animalitos microscópicos han demostrado tener la habilidad de poder sobrevivir a condiciones extremas tanto de temperatura, vacío y radiación, así como también a la exposición al espacio pegados en el exterior de las naves espaciales, gracias a que poseen una capacidad única porque entran al estado TUM. No es el estado de avatar, sino es el estado de anaerobiosis. En este estado, así para hacerlo sencillo, simplemente se deshidratan, pierden más del 90% de agua de todo su cuerpo y reducen su tasa de metabolismo a un 0,01% de lo normal, por lo que esta característica hace que puedan ser considerados como vectores de la panspermia. Sí, reducen, bien. Siguiente, por favor. Entonces, retomando al punto de la panspermia, existen dos momentos clave de este fenómeno: la fuerza de salida del planeta de origen y el momento de impacto en el planeta receptor. Ambos momentos implican velocidades que son medidas en kilómetros por segundo y presiones de choque resultantes que están en el rango de gigapascales hacia arriba. Para ponerles un ejemplo claro, la máxima presión que soporta un humano es de 21 atmósferas. Un gigapascal son 9.869.23 atmósferas. O sea, imagínense cuánta presión hay en esos dos momentos. Siguiente, por favor. Experimentos anteriores han demostrado, hacemos clic, ¿sí? Han demostrado que algunas esporas y microbios, como los que van a aparecer ahora, han sobrevivido a impactos con velocidades de hasta 5 kilómetros por segundo y presiones máximas de 40 gigapascales. Sin embargo, esta sobrevivencia se presenta en una tasa muy baja, casi de 1 a 1000 o de 1 a 1 millón.
Luego, estos mismos experimentos realizados ya en organismos un poco más complejos, como las semillas, han demostrado que estas sufren daños internos y fallas cuando las velocidades de impacto de choque están alrededor de 1 km/s o 1 GPa. Esto sugiere que mientras que el cuerpo sea más grande y más complejo, tienen mayor riesgo a sufrir daño por la onda de choque. Por otro lado, en algunos experimentos dados con nuestros ya famosos tardígrados, han demostrado que estos pueden sobrevivir a cargas estáticas de presión de hasta 600 megapascales y 7,5 gigapascales, pero no se ha demostrado que sobreviven a estos impactos. Es por eso que en este paper experimentaron disparando tardígrados a alta velocidad con un cañón sobre objetivos de arena, sometiéndolos a choques de impactos y evaluando así su tasa de supervivencia. Imagino que ya quieren saber cómo es que se hizo ese experimento, así que mi compañera les va a explicar todo el procedimiento. Gracias. Ok, respecto a la metodología, es tan simple y sencillo como lo dijo Adrián. Simplemente se dispararon los tardígrados. Pero, ¿cómo se dispararon? Pues, para empezar, tenemos la especie con la que se trabajó. Fue Ipsius giardini. Esta especie es cosmopolita y la podemos encontrar desde los trópicos hasta los polos. Comúnmente se usan para estudios de astrobiología o de biología evolutiva. Para este caso, los tardígrados que fueron usados tuvieron un tamaño desde 100 a 800 micras. Y como se mencionó antes, esos tardígrados poseen la característica de entrar en un estado TUN de anhidrobiosis o un estado latente donde parecen un quiste o una semilla, lo cual les permite sobrevivir a condiciones extremas, bajando su metabolismo a un estado casi totalmente inactivo, pero para el cual pueden retornar y regresar a la vida, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ahora, el experimento usó dos grupos. El primero es el grupo control. En este se usaron 20 tardígrados, los cuales fueron inducidos al estado TUN, en el cual parecen semillitas, congelándolos por 48 horas. Posteriormente fueron descongelados, todo en condiciones de laboratorio, y los 20 sobrevivieron, fueron revividos con éxito. Ahora, para los tardígrados del grupo experimental de disparo se usaron 2 o 3 tardígrados por disparo. Siguiente. Ahora, para realizar este disparo se usa un instrumento muy particular que actualmente es usado por la NASA, el cual es la pistola de gas ligero de 2 etapas. Esto simula las colisiones que podría causar entre satélites o un asteroide chocando contra los planetas. Tiene un mecanismo muy simple. Para empezar, por unos casquillos de nylon, dentro del cual se colocaron nuestros tardígrados congelados 2 a 3 por disparo. A ver, dale clic al video, por favor. Esta pistola tiene 2 etapas. La primera usa, como cualquier pistola, pólvora convencional, la típica pólvora, la cual es activada por un encendedor eléctrico, como vamos a ver a continuación. Así dispara ese pistón amarillo que tiene un hueco, lo cual presiona el aire, en este caso es helio o hidrógeno, y este aire, después de ser comprimido, es liberado y así este casquillo es expulsado. Ese puntito rojo que pueden ver son los tardígrados. Posteriormente ellos impactan de esa forma. Ese experimento fue realizado en una cámara de vacío. Siguiente, por favor. Ahora, para calcular la velocidad de impacto en la cual los pobres tardígrados fueron estrellados, pues se usaron un par de láseres. Estos láseres fueron ubicados transversalmente en la dirección del disparo y fueron enfocados hacia 2 fotodiodos. Los fotodiodos son instrumentos altamente sensibles a la luz. Funcionan básicamente como las alarmas del supermercado. Pasas y si te has robado algo, pues lo detecta. De esta forma, cuando el tardígrado pasa por la luz, la interrumpe y corta el flujo de la luz. Y así se usaron 2 flujos a una distancia previamente establecida, fue de 449 milímetros, y por la diferencia de
por la diferencia de distancias y en el tiempo fue posible calcular la velocidad del impacto. Ahora, esta velocidad del impacto fue calculada usando una aproximación de impacto planar. Esto para calcular el máximo choque, por así decirlo, en gigapascales, la máxima presión de choque. Esto usando básicamente una ecuación lineal. Siguiente. Ahora, también se requiere para esto hacer como que simulaciones, porque no solamente van a chocar contra arena, pueden chocar contra cualquier otra cosa. Y esa ecuación, la ecuación lineal nos permitió hallar estos posibles impactos, donde tenemos que un par de coeficientes previamente establecidos por bibliografía y una pequeña u que simula, ¿qué significa la velocidad del impacto a la que fueron sometidos? Esto es simple y sencillamente porque no es lo mismo correr y estrellarse contra una pared de concreto a correr y estrellarse contra una sábana. Una vez teniendo los tardígrados ya estrellados, se recolectaron y se pasaron por una columna de agua donde se separó la arena de los mismos tardígrados para luego evaluarlos. Sí, luego para ser evaluados si sobrevivieron o no sobrevivieron. Siguiente, ahora expondrá a mi compañero los resultados. Bueno, como resultados podemos ver 3 tablas, bueno, 2 gráficos y una tabla. En el gráfico de la derecha podemos ver las velocidades de impacto de color verde, anaranjado y rojo. Vemos los números rojos quieren decir la velocidad y la presión a la cual ya no hubo ningún individuo sobreviviente del choque. Y en la parte de anaranjado fue aproximadamente 60% de sobrevivencia al choque, y en la parte de verde fueron sobrevivencia al 100%. Entonces, el límite de sobrevivencia, lo máximo que pueden sobrevivir los salidos, vendría a ser hasta ahora 0,901 de velocidad de impacto en kilómetros por segundo y 1.14 gigapascales. En las gráficas de la izquierda se pueden ver tanto la velocidad de impacto y el pico de presión de choque máximos, bueno, perdón, la velocidad de impacto y el pico de presión de choque de cada disparo comparados con la tasa de supervivencia de cada disparo. Entonces se puede ver cómo hay una supervivencia del 100% en los 3 primeros disparos, luego en el cuarto desciende hasta 60% y en el quinto ya no se encuentra ningún sobreviviente. A una velocidad de 0,9, que es equivalente en gigapascales a un límite de 1,14, ¿no? Siguiente. Y en este gráfico podemos ver el tiempo que tomó a los tardígrados recuperarse después del choque, es decir, salirse del estado de anhidrobiosis a pasar a un estado normal, comparado con las presiones de choque pico a las que fueron sometidas. Y estos tiempos en horas que se demoraron en recuperarse los tardígrados se compararon con los tardígrados control, es decir, con los que no fueron disparados, simplemente fueron congelados y descongelados. Y siempre demoró más que los tardígrados, los tardígrados que fueron disparados, siempre demoraron más en recuperarse. Siguiente, por favor. Ya, bien. Entonces, respecto a los resultados, vamos a volver rápidamente a la tabla, a la tabla que mencionaba mi compañero. Respecto a los resultados, tenemos que la velocidad de impacto que más pueden aguantar, digamos, los tardígrados antes de morir, o de morir totalmente, es de 0.9, y que la presión de choque máxima que pueden soportar es de 1.14 gigapascales. Considerando ello, hay bibliografía previa, hay datos previos que se conocen respecto a presiones de impacto en lo que es la Tierra, en lo que es también otras lunas, por ejemplo, que vamos a hablar después. Y en este caso se menciona en primer lugar a nivel general que la presión del impacto que tendrían algunas eyecciones en la Tierra, es decir, si algún meteorito hubiera caído sobre la Tierra
esta presión de impacto sería mayor o por lo menos 1.14 gigapascales. Y como hemos visto, pues, regreso por si acaso, pues no, a partir de 1.14 gigapascales ya no podrían sobrevivir los tardígrados. Entonces, pues no cabría, digamos, la posibilidad de que un meteorito haya caído en la Tierra y haya podido consigo traer tardígrados que hayan sobrevivido y que a partir de ello se haya formado, digamos, la vida en la Tierra, en el caso de los tardígrados con su supervivencia. Pero sí hay otras dos cosas que podrían haber pasado. La primera es que más bien, por ejemplo, digamos que un meteorito impacta en la Tierra y desprende algunos otros meteoritos que van a impactar más bien en la Luna. Es factible o sería más factible que esto sí hubiera ocurrido y hubiera podido traer tardígrados que hubieran sobrevivido en la Luna. ¿Y esto cómo es que, digamos, llegan a esta idea? La velocidad media de impacto que hay en la Luna, o que habría entre esa trayectoria entre la Tierra y la Luna, sería de 2.5 kilómetros sobre segundo en general, pero hay que considerar que la velocidad de impacto que se utiliza para esta presión de impacto es una velocidad vertical, y para esta velocidad media se utiliza una velocidad vertical de 1.3 kilómetros sobre segundo. Y para esta se estima que hay una presión de impacto de aproximadamente 2 gigapascales, pero con otros datos que también ya se tienen, se puede mencionar que estas presiones serían en la Luna entre 2 a 5 gigapascales. Pues como ya hemos visto, esto no da, digamos, buen indicio a que sí podría haber algún tardígrado, ¿no? Pero por otro lado, parte de los datos de estos datos mencionan que también podrían haber la velocidad media de impacto podría haber sido menor a 1 kilómetro sobre segundo en lo que es la velocidad vertical, en un 43%. Es decir, esa es la probabilidad de que podría haber dado una velocidad media de impacto menor a 1 kilómetro sobre segundo. Y sobre esta hay un 29% de posibilidades de que esta velocidad media haya sido de 0.5 kilómetros sobre segundo, y que equivale a decir, con esas ecuaciones, a 0.5 gigapascales. Y también hay una probabilidad de que el 10% de ese 43% haya experimentado una velocidad media menor a 0.1 kilómetros sobre segundo, que equivaldría a 0.2 gigapascales. Y esto pues sí permitiría la supervivencia de tardígrados que hayan venido, digamos, en meteoritos de eyecciones de la Tierra. Sin embargo, hay algunos otros factores que también se deberían considerar para poder afirmar esto de forma plena, que es la temperatura, la que alcanzan cuando se ocurren estos impactos, alcanzan altas temperaturas que tal vez los tardígrados no podrían sobrellevar, y también la fuerza con la que estas eyecciones salen y cómo esto impactaría en los tardígrados. El segundo caso es similar, es el caso más bien de Marte y de su luna más cercana, que vendría a ser Phobos. ¿Y por qué se toma este caso? Porque hay data previa que nos podría permitir afirmar que se ha encontrado o que habría parte de superficie marciana depositada en Phobos. Habrían algunos gramos o, cierta cantidad en esta luna. Entonces, por ello, digamos que se propone que esto podría haber ocurrido, pero también hay otros datos que nos dicen que la velocidad media de impacto sería de por lo menos 1 kilómetro sobre segundo hasta 4 kilómetros sobre segundo. Y esto ya sale del rango de lo que un tardígrado podría sobrevivir a partir de este experimento. Entonces, esto no resultaría viable. Incluso si fuera una excepción así de, ok, vamos a decir que un 0.0001% de que pudiera ocurrir,
estos tardígrados, una vez que estuvieran, digamos, en Phobos, experimentarían una muy alta radiación solar y también radiación cósmica. Y esto pues sería una gran limitante también para la supervivencia de los tardígrados, que también tendría que ser evaluado. Ahora le doy pase a mi compañera también para que continúe. Bueno, ya se analizó que hubiese material de tardígrados en la Luna y en Phobos. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos ir a las lunas como Europa y Enceladus, en donde ya se conoce previamente que existe material muy parecido a los geysers que tenemos acá en la Tierra, que son columnas de material que expulsan ciertas partículas, ya sea de hidrógeno y de oxígeno, más que todo en Enceladus? Podríamos ir allá, o se hizo simulaciones, si pudiéramos recolectar materiales de esas columnas y poder saber si o determinar si existen o no tardígrados allá. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión interesante del asunto. Y es que si efectivamente se llegase a encontrar verdaderamente tardígrados en esas lunas, la teoría de la panspermia podría tener muchísima fuerza, y es que la vida vino de diferentes lugares del espacio mediante diferentes formas de transporte como meteoros, y que llegaron ya sea a la Tierra o diferentes partes del sistema solar. Ya más adelante vamos a continuar con la discusión. Mientras tanto, vamos con Noelia. Bien, como mi compañera ya habló más o menos, Encélado es una de las lunas de Saturno y se sabe que ella presenta eyecciones activas de material hecho por esas columnas de vapor de agua que salen a través de enormes grietas en la superficie de la luna. Y bueno, la misión Cassini, que consistía en mandar sondas para conocer más en detalle a Saturno y sus lunas, nos dio detalles de estas columnas, y asimismo también se comprobó la existencia de un océano salado debajo de la corteza de la luna Encélado. Y esto mismo también se podría pasarle a Europa, que es la luna de Júpiter. Y como habló también Erika, si conociéramos exactamente la composición de este océano, podríamos saber si es un potencial lugar para albergar vida extraterrestre. Y siguiente diapo, por favor. Bien. Y bueno, las velocidades y presiones de choques de las ondas mandadas hacia Encélado para recolectar muestras se han visto que son demasiado altas para una posible transferencia de tardígrados. Y lo interesante de este artículo es que presentó alternativas para disminuir estas presiones de choques para que los tardígrados sí pudiesen sobrevivir. Siguiente diapo, por favor. Bueno, la primera opción sería usar un material poroso como el aerogel para capturar muestras, y en este caso las presiones de choque ya serían lo suficientemente bajas para que estos tardígrados sobrevivan a una transferencia. Y otra alternativa presentada sería usar orbitadores, que vendrían a ser como aviones espaciales que entran en órbita alrededor de la Tierra, pero en este caso se usaría en la luna Encélado para recolectar muestras. Y al usar estos orbitadores, la velocidad solo dependería de la altitud de la órbita, si dejamos de lado otros factores. Y bueno, estas velocidades se podrían predecir fácilmente en Europa y en Encélado, como se ve en el gráfico que está en estas diapositivas. Y bueno, según los datos de estos gráficos, se concluye que la velocidad del orbitador sería lo suficientemente bajo como para que los tardígrados sobrevivan. Y a continuación Erika les explicará un poco más de eso. Con respecto a las naves orbitadoras, ya se fue a Enceladus mediante la misión Cassini. Entre una de los trabajos que realizó en Enceladus fue bajar lo más bajo que pudo posible, recolectó material, pero no era con el objetivo de encontrar tardígrados, sino un estudio previo que se realizó sobre una posible biofirma en las columnas de Enceladus. Pero ya que se sabe que ya Cassini fue, bajó, recolectó material y siguió con su misión totalmente normal. Sabemos que Cassini se acercó a Enceladus con una velocidad promedio de 5 kilómetros por segundo y tuvo una altura más baja promedio, más o menos de 80 kilómetros de altitud. Lo que nosotros tenemos en la pantalla, en la gráfica número B, son simulaciones
¿Qué pasaría si llegáramos o si llevásemos otra nave que tuviera colectores tanto de aerogel o tanto colectores materiales, de metales, tales como aluminio, cobre, plata, oro o indio? Si se hace un fiteo de la gráfica, podemos ver que casi la región de la presión entre los materiales metálicos es casi la misma, o sea que podemos trabajar como materiales metálicos, no hay bastante diferencia entre el oro y el aluminio. Pero, ¿qué sucede? Si se acerca la nave a Enceladus a una altura entre 25 y 500 kilómetros de la Luna con una velocidad relativa más o menos de 5 kilómetros sobre segundo, si llegase a haber tardígrados, llegan, se recolectan con el detector que tiene material metálico y los tardígrados podrían sobrevivir porque el umbral está muy debajo de lo que ya mis compañeros han hablado de 1,14 gigapascales de presión. ¿Qué sucedería si fuéramos a Europa? Vamos a Europa con la misma nave, con los mismos materiales, pero los umbrales de presión estarían muy por encima de la supervivencia de los tardígrados, lo que quiere decir que un detector metálico no podría ser satisfactorio para ir a Europa. Esto se sabe mediante simulaciones computarizadas. Entonces, ahora, si quisiéramos realmente invertir en una misión que vaya y recolecte material para saber o detectar si existen o no tardígrados, lo más conveniente para ir a Europa sería tener un detector en aerogel y para ir a Enceladus sí podría funcionar un detector en material de oro o de cobre. Uno de los problemas que tienen los detectores de cobre o de oro, los que son metálicos, es que al momento de ingresar el material hay un rebote, pero se puede solucionar fácilmente con una especie de embudo en donde haya un segundo detector que recolecte el material que ha rebotado en el detector. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si se utilizara aerogel para ir a Enceladus, se puede de las dos maneras, ya sea con un detector metálico o con detector de aerogel. Las simulaciones pueden determinar que hay o que se pueden tener tardígrados vivos después de la recolección del material a velocidades de 6 kilómetros sobre segundo. Recordemos que Cassini se acercó con una velocidad aproximadamente de 5 kilómetros sobre segundo. Podrían sobrevivir muy fácilmente los tardígrados con el material del aerogel. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿de qué va a depender la sonda que vaya a alguna de las lunas? Va a depender del contenido que expulse la luna o los geysers, el material que se encuentre, y el área del colector. Más o menos se puede hacer una parametrización de la siguiente manera. Se puede aproximar que una columna de Enceladus eyecta más o menos 150 kilogramos de material sobre segundo a una altura de 80 kilómetros de la superficie. Eso quiere decir que hay más o menos una partícula de hielo o una partícula de la columna por centímetro cúbico. Ese parámetro nos permite simular o nos permitiría recolectar unos límites de escala de longitud de material de más o menos desde los 100 micrómetros hasta los milímetros de escala. Si nosotros podemos ver la morfología de un tardígrado, va o está dentro de esos rangos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos los parámetros anteriormente nombrados y podemos detectar entre los micrómetros y los milímetros de escala, probablemente podamos ser capaces de determinar si en las columnas de Enceladus o de Europa pueden haber tardígrados. Entonces, como lo mencionaba al principio, nos sería bastante interesante poder entender o poder determinar si en esos sectores posiblemente pueda haber este ser vivo, ¿no? Entendemos que esos seres vivos son bastante especiales porque sobreviven a condiciones que normalmente nosotros no nos acercaríamos. Gracias, Aldair. Ya, siguiente. Ya, bueno, las conclusiones. Lo que se concluye de este trabajo es que se encontró el límite, la velocidad límite y la presión límite de supervivencia, o sea, que es la velocidad, bueno, 0,9 y la presión equivalente que vendría a ser 1,14 gigapascales. Sin embargo, los autores proponen
que se realicen nuevos experimentos, considerando, bueno, como ya se realizó este experimento, ya tenemos parámetros para ver en los siguientes. Se sugiere que los siguientes experimentos tengan más réplicas, debido a que en este trabajo se utilizó muy pocos tardígrados. También se sugiere que se explore dentro del límite de la supervivencia, es decir, obviamente, bueno, probablemente 0,9 no será el límite real, pero al menos es lo máximo que sabemos hasta ahora. Entonces se sugiere que los próximos experimentos investiguen qué pasa debajo del límite de supervivencia de 0,901 kilómetros por segundo, y que se realicen las mismas condiciones, pero con huevos de tardígrado, porque si es que los huevos pudiesen sobrevivir a condiciones más elevadas, sí podrían ser también, deberían ser considerados para la teoría de la panspermia, y podría ser más o menos, probable el hecho de que se transporte vida en meteoritos. Y también evaluar la capacidad de reproducción posterior, dado que es importante para la teoría de la panspermia si es que un individuo viene del espacio hacia otro planeta, que se pueda reproducir. Esta capacidad de reproducción después del choque, después de las pruebas, no se evaluó en este experimento debido a que, como eran pocos organismos y se mantuvieron aislados, bueno, no se consideró evaluar eso. Pero se sugiere y se abre una nueva línea posterior de investigación. Otra cosa que se concluye es que, dado que hay un tiempo de recuperación mayor para los individuos que sufrieron daño interno comparándolos con los individuos controles, esto nos sugiere bastante que ha habido un daño interno. Es por eso que se demoran más los individuos en salir de los tardígrados, de salir del estado de anhidrobiosis, es porque necesitan recuperarse del daño interno sufrido en los choques. Y bueno, esto no sería sorprendente, bueno, ya que se ha evaluado en otros experimentos, por ejemplo en organismos unicelulares, qué sucede con las estructuras complejas y es que estas son susceptibles a presiones altas. En los organismos unicelulares se ha visto que se sufre la delaminación de la pared celular, y bueno, también ha habido otros experimentos en donde se ha puesto a prueba las semillas. Siguiente. Algo que observar curiosamente aquí es que cuando se ve el pico de presión máxima a la que son expuestos los tardígrados y el tiempo de recuperación de estos, es que uno esperaría que mientras más alta sea la presión que sufren, más tiempo demorarían en recuperarse de esto. Sin embargo, es al revés. Mientras más alta la presión, menos tiempo de recuperación necesitan los tardígrados. Y esto es algo extraño y algo que debe investigarse en los próximos papers. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que, dado que necesitan menos tiempo de recuperación en presiones más altas, esto podría ser posible que los tardígrados puedan recuperarse mucho más allá, hasta el límite de la ruptura física. O sea, me explico, en los experimentos, cuando se subía demasiado, cuando la presión de choque era muy elevada, los tardígrados se encontraban ya destruidos, dañados físicamente. Pero una vez ese límite sea establecido, los individuos que estén debajo de ese límite podrían incluso sobrevivir y ser solo limitados por eso, por la ruptura física. Esto también debe ser investigado en papers posteriores, pero es un vacío de información interesante que se debe explorar. Siguiente. Bueno, como las condiciones, las velocidades a las que sobreviven los tardígrados, las velocidades máximas, que son 0,9 y 1,14 gigapascales, las velocidades de presión máximas a las que sobreviven, son un poco bajas comparado con lo que realmente se ve en un choque de un meteorito con un planeta. Eso hace que los escenarios en donde el transporte de vida entre planetas o entre planeta y luna sea difícil de suceder, de que sobrevivan los tardígrados. Pero no es imposible, o sea, es posible de que un meteorito, digamos, que viaje a poca velocidad o poca distancia entre Marte, o bueno, entre un planeta y su luna, o entre Marte y la Tierra, por ejemplo, entre planetas cercanos, y que la velocidad de choque sea baja, y que las presiones sean también bajas, bueno, puede suceder de que en ese caso los tardígrados sobrevivían, y puede suceder de que se transmita la vida entre planetas. E incluso dentro del mismo proyectil las proyecciones no se esparcen de forma igual, sino que deben ser consideradas también la morfología, la topología y la consistencia, la densidad de los materiales del objeto, del proyectil.
y la posición de los organismos que tienen. Entonces, eso nos hace concluir de que, si bien es difícil, no es imposible que suceda esto de que la vida venga del espacio. También los resultados nos ayudan a mejorar, a tener en consideración los diseños de las sondas y de los instrumentos colectores en próximos muestreos para que sean mucho más exitosos al momento de recolectar muestras de las plumas de las columnas de agua que son eyectadas de las lunas. Siguiente. Y para finalizar, otra próxima línea de investigación muy interesante es el hecho de que si es que las plumas pueden eyectar seres vivos a la suficiente velocidad como para que escapen de la gravedad de esa luna y lleguen a otros planetas, como digamos Marte, esto podría hacer que las plumas puedan ser responsables de la panspermia en el sistema planetario. Las dejarían como un posible responsable, algo que debe investigarse. Pero otros autores sugieren de que la gravedad, bueno, al menos en el caso de Encelado, de una luna de Saturno, que es Encelado, la gravedad de Saturno sería demasiado alta como para dejar escapar estos microorganismos que son expulsados, y simplemente se limitaría a la panspermia del sistema saturniano, en este caso de transmitir la vida de una luna a otra luna de Saturno, pero sin dejar este sistema de lunas. O sea, no podría ser posible transmisión de una luna a un planeta. Eso depende también de la gravedad del planeta, y bueno, se sugiere que sea investigado en próximas líneas. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención a todos los presentes. ¿Preguntas? Buenas tardes, ¿me pueden escuchar a todos? Sí, sí. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos ustedes, a los expositores y a los organizadores de este evento muy interesante, que les felicito a todos ustedes. Han dado muchos puntos muy interesantes y bastantes cuestiones, y también, sobre todo, preguntarse varias cosas sobre estos microorganismos, que claramente ustedes lo han dicho y se ha demostrado también con otros experimentos que estos organismos son muy resistentes, ¿no?, a ciertas condiciones. Ahora, a partir de esta exposición, me ha sugerido, me ha preguntado varias cosas en mi mente, y no sé, tal vez no va a alcanzar el tiempo. Claro, también quiero dar el espacio también a los otros participantes que también quisieran dar sus puntos de vista y sus opiniones, ¿no? Mi primera pregunta es que si estos investigadores hicieron otro tipo de experimento con otros tardígrados, es decir, los tardígrados marinos de la clase heterotardígrada, porque la Isibius, la que ustedes acaban de mencionar, es de la clase eutardígrada, específicamente apotardígrada, ¿no? Sí, y estas especies que ustedes hablaron son linoterrestres, normalmente habitan en hábitats marinos, en hábitats terrestres y ríos y todo eso. Ahora, ¿por qué? Porque los tardígrados marinos de la clase heterotardígrada, ¿no?, ellos tienen placas cefálicas, también se le llama acorazados, lo cual no lo tienen esa especie que ustedes acaban de mencionar. Por lo tanto, me abre la pregunta si es que estos investigadores también mencionan en la discusión o en la discusión, sobre todo, si es que se podría utilizar para tardígrados marinos, porque estos viven en profundidades se han encontrado en profundidades tan bajas, y sabemos que en las profundidades bajas es una alta presión, y también la concentración de sal también es alta. Entonces, esa es mi primera pregunta a los expositores. Ya. No sé si Milena quisieras responderlo, porque va en torno a la metodología. Yo tengo alguna idea en mente, pero no sé si tal vez tú quieres mencionar algo. Yo menciono algo y luego me complementas, ¿ok? Ya, dale.
Ok, sí, en tardígrados marinos la verdad es que son muy interesantes. A mí también me han llamado bastante la atención, y más porque tampoco he encontrado trabajos que se refieran a que usamos tardígrados marinos, porque como mencionaste, viven a altas presiones y no solo viven ahí, también viven cerca de las fumarolas o lugares donde realmente, por el mismo nombre de que son extremófilos, sorprende a cualquiera de que puedan realmente estar ahí. Pero me imagino de que al tener las placas que mencionas o alguna otra coraza o, ¿cómo lo digo? O otras ornamentaciones por sí que Placas, los ¿no? diferencian, sí, que los diferencian de los tardígrados de agua dulce, pues sería muy interesante que se realice, ver si realmente les pasa lo mismo o adquieren una mayor resistencia a los tardígrados de agua dulce. Ana Lucía. Ya. Ah, complementando lo que dijo Milena, eh, hasta donde sé, pues directamente no han hecho otros estudios o no he visto estudios con tardígrados marinos tampoco. De hecho, esta me parece que es una de las especies como más estudiadas de tardígrado en lo que es astrobiología. Entonces era en ese sentido más factible utilizar esta porque iban a haber mayor cantidad de datos que incluso tal vez permitieran desarrollar posteriormente los resultados o la discusión que quisieran plantear los autores. Eh, Probablemente pues esta especie, digamos, también sea la más utilizada en astrobiología porque en general, digamos, entre comillas, es el más extremófilo en el sentido de que eh, soporta no solo lo que son presiones, sino también radiación, falta de agua, pero no es o sea, esta especie no es una específica para lo que es la que más presión puede aguantar. Entonces, en ese sentido, pues no mencionan nada de ello, pero sí sería interesante que se utilice, ¿no? Como dices, un tardígrado marino que se encuentra en las profundidades marinas y que probablemente, por ende, soporte mayores presiones. Lo contradictorio sería que pues también soporte ciertos niveles de radiación o de algunas otras condiciones que permitan su supervivencia, ¿no? Entonces, es como que tendría que ser algo más integral para exactamente tomar alguna especie marina. Pero sí, en resumen, no se utilizó o no menciona nada de tardígrados marinos en el artículo. Más bien, Otra razón bueno, por la dale, cual Vic. tampoco de repente no han usado tardígrados marinos es porque esta especie que se usa en ese experimento y así como esta y otras son, como mencioné, son cosmopolitas, las puedes encontrar en todo lado. De por sí los tardígrados son un poco difíciles de encontrar, pero estas son más accesibles. En cambio, ir al fondo del mar y buscar unos tardígrados implica no necesariamente sí, un mayor esfuerzo y como que es más tedioso andar y buscar tardígrados en el fondo del mar también. Sí, bueno, puedo acotar que hay mucha diferencia entre sobrevivir a presiones y a sobrevivir a la presión máxima de un impacto, porque tiene que ver también el cambio brusco de presiones a las que deben sobrevivir. Esto se puede notar porque hay estudios previos, bueno, se menciona en la introducción, hay estudios previos en los que en otros organismos, bueno, en caso de los tardígrados también, se ha visto que pueden sobrevivir hasta 7.5 gigapascales, pero en presión, es decir, en presión del ambiente, en donde no es el cambio abrupto, sino un cambio gradual. Entonces, el límite al que pueden sobrevivir es 7.5, pero cuando se hace con choque, cuando se hace el experimento con choques, la presión máxima es 1.14 gigapascales. Entonces, es diferente el mecanismo de supervivencia, supongo, o los límites de supervivencia considerando el tiempo en el que deben adaptarse. Y sí hubo un estudio previo de otros tardígrados en el caso de en este caso, un paper de 2014 en que usan, bueno, el paper es de Passini y usan al espécimen Ipsivius dujardini y lo citan en la metodología, pero
se lo citan como un referente a tener para mejorar la metodología, debido a que en este paper antiguo, bueno, no tan antiguo, 2014, no salió muy bien el experimento debido a que 2/3 de los organismos controles se encontraron muertos. Entonces, esto lleva a un error de los resultados. Y bueno, en este paper se procuró no cometer los mismos errores, se mejoró el manejo de los organismos y se obtuvo resultados consistentes, ¿no? Aunque con pocos individuos. Igual cabe mencionar, disculpe que te interrumpí, Aldair, cabe mencionar que este paper ha salido hace cuánto, el mes pasado, o sea, salió en julio de este año y recién ha sido publicado en Astrobiology Magazine. Entonces, recién estamos, bueno, ciertamente se han hecho experimentos previos, pero con esta metodología específica y recién se está empezando. Entonces, ciertamente los autores al final del paper mencionan, estas son las rutas que deberíamos seguir explorando dentro de esta área, que es trabajar con los huevos de los tardígrados. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo pero con huevos? O cuál es el impacto, porque ciertamente sí hay algunos tardígrados que se recuperan, pero cuál es el impacto a nivel molecular que estos tardígrados tienen. ¿Pueden reproducirse completamente después de esto? Eso todavía no se ha estudiado, porque esto solamente es como la primera parte de todo este experimento, ¿no? Entonces todavía hay mucho que ver sobre este tema. Sí, eso es muy cierto lo que acabas de mencionar. Este es uno de los primeros experimentos, lo cual es algo muy interesante, ya que, como claramente lo acaba de decir Erika y los demás ponentes, que esta especie es el más utilizado, porque en primer lugar, si revisamos en la base de datos de genoma, en el AIM-CBI, ¿no? Podemos encontrar que está su genoma secuenciado, y hay otras 2 especies, ¿no? Que son el Ramaciotus, ¿no? Y también el Melanesium, pero ahorita está en borrador. Ya en cualquier momento lo van a publicar, ¿no? Cuál es su secuencia, saber con los genes y todo eso. Y claro, y sería para mí, especialmente saber trabajar con esas especies, ¿no? Los marinos, y sobre todo con todas las especies, porque mencionar que los tardígrados así de manera general, ¿no? Son resistentes, para mí particularmente, estaría un poco vacío, ya que actualmente existen más de 1.300 especímenes alrededor del mundo, y solamente se ha experimentado con la que ustedes acaban de mencionar, es la más utilizada, la Melanesium, la Macrobiotus, la Dixobius y la Melanesium, son los más estudiados ¿no? en condiciones extremas como radiación X, radiación gamma, en altas temperaturas, bajas temperaturas cercanas a cero, y las que ustedes acaban de mencionar. Entonces, aún falta por descubrir, por experimentar, y todos los autores que mencionan en el caso de que trabajan con tardígrados, ya sea encontrando nuevas especies, que más utilizan en la parte taxonómica, porque la parte molecular es un poco más difícil, se les hace más tedioso, pero no imposible. Entonces, es saber cuál de las especímenes sería el más resistente en la actualidad, ¿no? Compararlas cada una de ellas. Como usted acaba de mencionar, que con esa metodología es el inicio para saber qué otros especímenes pueden superar ese rango de velocidad, de la velocidad, ¿no? de choque que puede tener un asteroide, ¿no? Entonces, para mí particularmente sería interesante realizar con todas las especímenes, ¿no? En todo que está encontrado, y con las demás que aún faltan por descubrir, ¿no? Esa es una buenísima pregunta. La verdad, yo también quisiera poder experimentar eso. Bueno, sacar un tardígrado marino de... Que te disparen contra una pared. Bueno, simular la temperatura en la que vive y la presión, pero acá, porque no sé si la diferencia de presión, bueno, podría que sí afectarle,
porque lo sacamos de su ambiente para nuevamente dispararlo, ¿no? Habría que hacer estudios de eso, y bueno, como dice Camila Castillo, justamente esto de la accesibilidad y lo que sea fácil de hacerlo en el laboratorio, también es de considerar. Sí me gustaría poder responder tu pregunta así como tal, pero bueno, este paper es reciente también. Y claro, hemos estudiado actualmente esa especie de tardígrado. Actualmente mis estimados queridos tienen 2 preguntas. ¿Quién quiere comenzar primero? Ya, Alvin, dale. A mí también me pareció bastante interesante el comentario que hizo Luis. Tratar de tal vez replicar estos experimentos con alguna otra especie de tardígrado, sobre todo por encontrar estas diferencias morfológicas, tal vez físicas, que podrías ver entre un tardígrado terrestre y un tardígrado marino. Recién me entero que hay en tardígrados marinos, no lo sabía, voy a investigar más sobre eso. Pero en cuanto a eso, tal vez el utilizar algún otro animal modelo, estaba pensando, recordé que algunos dinoflagelados, por ejemplo, entran a una fase quística en donde la teca que poseen se hace bastante más gruesa cuando están activos. Y me puse a pensar que este estado de quiste normalmente lo hacen para resistir a ambientes que son poco favorables. Exactamente si es que pueden entrar a un estado como de anhidrobiosis, no estoy tan seguro, pero esta diferencia morfológica tal vez podría darle una resistencia mecánica más efectiva, que podría hacer que sí pueda sobrevivir a este tipo de impactos. Y también tomando en cuenta que son un poco más, están un poco más distribuidos en todo el océano, y creo que son casi todos los dinoflagelados que comparten este estadio quístico. Creo que si lo veíamos un poquito lo de la panspermia, también podría ser más probable que sea un organismo que sí pueda sobrevivir a ese tipo de viajes, por así decirlo. Tal vez el buscar algún otro animal que sirva de modelo y experimental también sería interesante. Como comentario, quería agregarle que es muy probable que Mark Burchell, que es uno de los autores del paper, trabaje también con esos tardígrados acuáticos, porque Burchell lleva desde el 99 trabajando el tema de la panspermia, empezando con el desarrollo del arma, trabajó con vida microbiana, ha trabajado también con bacterias, ha recolectado polvo cósmico con aerogel, ha trabajado con fósiles también bajo la misma premisa, ¿no? Saber si estos seres vivos pueden sobrevivir a impactos de alta velocidad. Entonces es muy probable que en un par de años de repente, o meses, quién sabe, el autor también vuelva a sacar o vuelva a trabajar con esas especies de tardígrados que mencionó Luis, ¿no? Genial, chicos. Sus aportes buenísimos. Y bueno, en realidad tienen razón, este mundo de estudiar el impacto a velocidad en tardígrados es algo nuevo. Así que no creo que este sea el último de estos trabajos, así que esto va a seguir en aumento, ¿no? Pero ya de nada, felicitarlos, chicos, a los expositores, globeros. Ha sido una bonita presentación, muy amigable y entendible para todos. Pero ahora quería pasar a otro tema. Bueno, dentro del mismo paper, hablar sobre Enceladus. Mencionaron que dicho lugar presenta eyecciones o características en las cuales un tardígrado a nivel de impacto podría sobrevivir, o bueno, al menos habitar, ¿no? Podría ser viable encontrarlo ahí. Y yo quería preguntarles, bueno, está bien, ya eso puede ser o es cierto, o puede ser cierto. Y mi pregunta era, ¿de qué manera lo podemos detectar? ¿O qué tecnologías tendríamos que desarrollar? Así como para ponerlo en la mesa, ¿no? Para hablar de eso un rato. ¿Qué tecnologías o qué estudios se deberían implementar para la detección de vida en
ese cuerpo celeste, en esa luna. Creo que podría iniciar yo. Creo que era mi parte. ¿Sí? Bueno. Explícitamente el artículo no menciona qué tendría que suceder o qué tendría que tener el detector para determinar si se puede saber si hay o no tardígrados. Lo que dice el artículo es, bueno, mediante la parametrización de que se eyecten más o menos 150 kilogramos de material por segundo a una altura de 80 kilómetros más o menos, que quiera decir más o menos una partícula por cada centímetro cúbico, se puede tener una escala o un rango de detección entre los 100 micrómetros y los milímetros como tal. La discusión queda abierta. O hacemos el análisis allá directamente en el sitio o devolvemos la sonda aquí a la Tierra. Si nosotros la devolvemos, tendríamos que analizar una especie de protección para no contaminar en absoluto ni la sonda con nuestro material biológico en la Tierra, ni que la sonda nos contamine a nosotros. Pero entonces, explícitamente, ¿qué dispositivo de detección tendría la sonda? No. Entonces, sí es un muy buen aporte de parte de Diego, porque tendríamos que analizar qué tendría que llevar el robot para poder de pronto determinar in situ si hay o no tardígrados, si están en estado TUN o si están en estado normal. Dejo ahí mi parte de discusión. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ese fue un chévere detalle también, Enceladus. Atila, ¿has quedado? No, solamente quería decir que siempre lo menciono, ya deben estar hartos todos de Enceladus, es mi cuerpo planetario favorito en todo este maldito universo, me parece tan increíble. Y justamente ahí, porque la última misión que fue Enceladus fue Cassini, eso acabó en el 2012, pero ya hay muchas nuevas propuestas para Enceladus desde hace mucho tiempo, que todavía no se aprueban, porque bueno, cuesta mucho tiempo y tenemos que definir exactamente cuáles son los objetivos de investigación que queremos hacer. Por ejemplo, o sea, pero el hidrogel es una cuestión que se viene estudiando hace mucho tiempo porque las muestras en Enceladus, no solamente hablando de los tardígrados, los complejos moleculares que se recogieron en Cassini se destruyeron al hacer el recojo, básicamente, a la velocidad a la que iban. Y ahora se tiene propuesto hacer vuelos en distancias mucho más cercanas y a una velocidad de incluso, un delta de velocidad de incluso de 1.5 kilómetros por segundo, que es nada. Es muy cercano y con hidrogel, como ustedes mencionaron, o sea, es más que suficiente para hacer recojo de muestras. Entonces, este paper me encanta porque está al día con los objetivos, como los objetivos de ciencia que tenemos para las misiones de búsqueda de vida en este momento. O sea, no es que es muy importante siempre poner toda la información que se obtiene, todas las investigaciones en contexto, ¿no? Y me encanta cómo los investigadores han relacionado, no es que simplemente, este es lo que resisten los tardígrados y ya está, no, sino vamos a ponerlo en el contexto interplanetario y traer preguntas más interesantes a la mesa. Gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Oye, está chévere tu moño. Ya. Ha pasado la hora, así que den sus últimas preguntas. De lo contrario, pasaremos a decirles el final. Bueno, no hay. Está bien. Muchas gracias. Solo quería felicitar a los chicos de nuevo por el trabajo que han hecho, en verdad. Vamos bastante meses trabajando y estoy muy contento con el avance
que todos han hecho. Estoy muy orgulloso y nada, voy a poder moderar si sigo hablando. Pero nada, los quiero un montón a todos. Bueno, básicamente iba a decir lo mismo, ¿ya? Pero sí, de verdad han hecho un buen trabajo todos. De verdad los agradezco por estar aquí. Público también, bueno, básicamente eso es lo que hacemos en los Journal Clubs. Discutimos papers, hacemos pensamiento crítico, pensamos por qué ese es el estudio, por qué es importante, y a largo plazo de lo que será de esto, en este caso astrología. Muchas gracias, excelente exposición, y si quieren postulen para el próximo Journal Club. Sí, eso es lo que decir. Si ¿no? quieren Pues, enviarnos así. cualquier pregunta que quieran hacer, pueden enviárselo a cualquier los expositores, a nosotros también, tanto del paper como de cosas de astrobiología en general, y estoy seguro que todos estaremos encantados de conversar. Si quieren tener pequeñas discusiones o un grupo en el que puedan conversar ese tipo de cosas, porque a veces no es fácil encontrarlo, siempre pueden escribirnos a nosotros, aunque no esté en el Journal Club. Así que, pero de todas maneras, postulen. Sí, una muy buena recomendación, porque no habrá grupos de que lo escuchen. Nosotros somos los locos que queremos ver el espacio, pero todos están en contra de eso. Dicho esto, postulen, sí, postulen. Dicho esto, muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Gracias, chicos, por estar aquí, público. Gracias a ¿Foto? todos. ¿Habrá foto? Sí, ya. Todos no se vayan. Ya, para los invitados, si es que quieren pueden encender sus cámaras, pero no están obligados. Pero las Si redes es que sociales quieren, si deseas poner tu cámara. Si quieren, deben encender sus cámaras. Ya, Alvin, nadie quiere tomar la foto. Dale. Ya está, son libres. Ya. Entonces, nos vemos hasta la próxima, hasta el nuevo semestre y gracias a todos. Saludos y abrazos. Gracias, buenas tardes. Saludos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a todos.